Muy buenos días. En este momento voy a proceder a realizar la actividad número 3 de la materia de tecnología de la información y sociedad. Vendría a ser la última actividad del primer periodo. Bueno, como primer punto hay que explicar que vamos a realizar, vamos a grabar un video de cómo ensamblar una PC. Lo vamos a hacer con el simulador interactivo de ensamblaje de PC 3D. Y en este momento lo voy a llevar a cabo junto con la herramienta de aprender, debido a que es de las primeras veces que ensamblo una PC, nunca he ensamblado una personalmente. Ya he estado viendo un poco el proceso de hacerlo aquí en la aplicación, así que tampoco soy tan perdido, pero en algunos aspectos es necesario la guía, ¿verdad? Bueno, como primer punto tenemos el ensamblaje de la fuente de alimentación. Una fuente de alimentación proporciona la tensión necesaria para alimentar los circuitos electrónicos que conforman el PC. Aquí se conecta la fuente de alimentación a la caja. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Que la fuente de alimentación es la parte que le da pues energía a nuestra computadora. La ponemos ahí en una posición más o menos recta y tenemos que asegurarla con los tornillos. Los tornillos no tienen una descripción en sí, así que solamente lo acercamos y ya tendríamos completado la fuente de alimentación. Luego tenemos que ir con la parte de la placa base. La placa base es la principal tarjeta de circuito impreso que conecta todos los componentes del equipo. En la placa base se trabajará con los siguientes componentes. Primero tenemos el CPU, luego el compuesto térmico, el CPU, disipador de calor barra ventilador, los dos módulos de RAM y la placa base en sí, ¿verdad? Primero podemos instalar el CPU o la RAM. Yo primero instalo la RAM, empiezo desde la segunda, la ponemos ahí y la ponemos en esta posición y la insertamos. Luego tenemos que poner los seguros, se los ponemos, listo, está la primera. Luego ponemos la segunda, el mismo proceso y la ensamblamos. Luego ponemos el CPU aquí, lo ponemos en esta posición y ya queda. Luego tenemos que asegurarlo, pum, lo aseguramos y le ponemos la pasta térmica, muy importante. Luego le ponemos el disipador de calor. Como podemos ver ahí nos da una visión del objeto, ¿verdad? Muy gráfico para poder verlo mejor. Procedemos a conectar esto de forma que los cables no estén entrelazados, por así decirlo. Y luego podemos instalar la placa base ya en nuestro case. Le ponemos más o menos en esta posición y ya. Se pone y se asegura con los tornillitos. Ya tenemos nuestra placa base instalada. Ahora vamos con el adaptador de tarjetas. El adaptador de tarjetas se instala en la placa base para dar funcionalidad a su computadora. Una tarjeta de interfaz de red es una tarjeta de adaptador para conectar al ordenador a una red. Luego, una tarjeta de red inalámbrica es una tarjeta de adaptador para conectar su ordenador a otro ordenador o un punto de acceso inalámbrico con señales de radio. Y luego un adaptador de video, que es una tarjeta de adaptador que envía datos a una pantalla de... Y ya no nos dice más. La ponemos aquí, la tarjeta de red, y la aseguramos con su tornillo. Luego la tarjeta de Wi-Fi, de igual manera, el mismo proceso, y la conectamos. Y por último el adaptador video, el mismo proceso. Solo lo conectamos y le ponemos su tornillito. Listo, tenemos las tarjetas puestas. Ahora tenemos que ir a los discos internos. En esta parte vamos a, primeramente el disco duro. Se conecta aquí, se pone en una posición totalmente horizontal y se ingresa en esa parte. Y luego se ponen los tornillos para asegurarlo de forma correcta. Esta parte es sencilla. Luego vamos, bueno, la descripción del disco duro. HD es un disco magnético que almacena grandes cantidades de datos en soportes fijos. Aquí está la indicación de instalarlo, ¿verdad? Luego tenemos unidades en comportamientos externos. La unidad CD RW DVD es un dispositivo de almacenamiento óptico que lee y escribe información en CD y lee DVD. Luego tenemos una unidad de disquete FDD, que es un disco magnético que lee y escribe información en disquetes. Ahí nos indica que tenemos de instalarla, ¿verdad? Primero instalamos esta, la de DVD, posición horizontal.
la ponemos y le ponemos su respectivo tornillito para que esté bien casada. Luego la unidad de disquete de la misma manera y el tornillo, el mismo proceso, ¿verdad? Tenemos completado los compartimentos externos. Ahora vamos con los cables de interior. Esta es la parte en la que sin la ayuda se puede volver un poco difícil, por así decirlo, complicado. Conectamos así, luego este va aquí. Tiene que coincidir la forma del cable con la forma del conector. Luego conectamos, este va acá, este no necesita que lo pongamos, de un solo entra. Este creo que también, este sí hay que darle forma. Lo conectamos y luego este de manera sencilla se conecta aquí. Y este por último. Este es el último de los cables que conectamos de los iniciales, que no tenemos que conectar desde afuera. Primero tenemos, bueno, aquí la descripción: conecte todos los cables internos de los componentes de equipo adecuado, seguro de hacer coincidir el pin 1 al pin 1 al conectar los cables a los dispositivos. Conecte los cables a los dispositivos. 20 pines ATX, 4 pins de alimentación auxiliar, de alimentación SATA, molex de alimentación, verga energía, caso de alimentación de ventilador, SATA, pata y unidad de disquete. No tenemos este, se lleva hasta aquí, se pone en una posición que quede justo así, con ese tipo piquito para arriba, clic aquí y lo conectamos hasta acá. Le damos ahí y ya está dado, y luego este otro acá tiene que quedar en esta posición, lo conectamos y luego conectamos este otro acá. Es el mismo, solo estamos conectando y ya quedaría. Luego tenemos este cable, lo conectamos, vemos que quede acorde al... Ahí podemos ver un tipo L, pues ahí mismo se pone en dirección correcta y lo conectamos. Luego esto, conectamos ahí y buscamos el mismo patrón, vemos ahí la letra L, por así decirlo, y lo conectamos ahí mismo, conectado a los cables de interior. Luego vamos a los cables externos. Primero le ponemos el panel, sencillo, solo se pone y posteriormente se le ponen sus tornillos para ponerlo bien. Ahí tenemos, para completarlo, el ensamblaje de computadoras. Fije los paneles y fijarlos a la caja usando los tornillos del panel. Una vez hecho esto, está listo para conectar los cables externos a los puertos en la parte posterior de la computadora. Tenemos que conectar los cables del monitor, del teclado, del mouse, del USB, el Ethernet, el paralelo y el potencial del poder, ¿verdad? Sin embargo, el cable de USB ya aparece aquí conectado de forma automática, así que se lo vamos a dejar ahí. Primero el cable del monitor, lo conectamos, vemos que tenga el mismo patrón y pum, lo conectamos. Sencillo, ¿verdad? Luego tenemos el teclado, aquí podemos ver el tecladito. Es muy interactivo este, ¿verdad? Conectamos el teclado aquí, vemos que coincida y lo conectamos. Luego tenemos el mouse, de la misma manera lo conectamos acá. Ya tenemos conectado casi todo. La USB, como digo, ya está, por eso nos deja conectarlo. Ya está conectada, no hay que complicarnos. Luego le damos al Ethernet, que queda así, con este piquito aquí y esto acá, de la misma forma, pum, lo conectamos. Luego la antena de wifi para que lea el internet, ¿verdad? Y por último el cable de alimentación. Vemos que coincida de forma correcta y lo conectamos. Y bien, con esto sería todo el ensamblaje de una computadora de forma sencilla y rápida. Información concisa, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Con esto me despido. Feliz día.